El saludo. En esta ocasión haremos una presentación sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin, quien considera que este pensamiento es un proceso multidimensional que no está terminado, que está en constante construcción, así como es la misma realidad. Se dinamiza a través de los mismos procesos de la sociedad. Este pensamiento complejo presenta unas derivaciones, inicialmente un principio dialógico en donde se dice que existen elementos contradictorios en la realidad y que estos pueden relacionarse uno con otro. Es decir, en este caso los elementos contradictorios no son excluyentes en la realidad, sino que se complementan. Asimismo, tiene un principio holopragmático en donde el todo se puede ver a través de un individuo y que ese individuo también afecta al todo. Tiene una reciprocidad en cuanto a sus características y en cuanto a su afectación. También plantea una autoorganización. Esto quiere decir que los sistemas se autoestructuran, no necesitan una fuerza exterior que los esté guiando, sino que la misma dinámica de los roles de cada uno de los individuos plantea un cambio en sí mismo y se autorregulan. Una ecología de la acción en donde toda acción genera efectos diferentes, es decir, para un mismo experimento repetido varias veces, se puede decir, tendríamos diferentes resultados, puesto que la realidad es cambiante, como se dijo al principio. Un principio de recursividad, donde hay una influencia mutua, es decir, el elemento A influye de manera directa al elemento B y viceversa. De hecho, el uno sin el otro no podrían coexistir. Esa es una de las características también de este planteamiento del pensamiento complejo de Edgar Morin. Asimismo, hay una reintroducción del sujeto en el conocimiento, donde no hay conocimiento sin interpretación y todo conocimiento va influido por lo que analiza el investigador. También se plantea una transdisciplinariedad en donde se superan las barreras de disciplina para comprender fenómenos complejos. En conclusión, este fenómeno de la complejidad que nos plantea Edgar Morin supone una apreciación, una percepción amplia de los sujetos y del entorno mismo. Dentro de las características del pensamiento complejo tenemos la interconexión y la relacionalidad. El pensamiento complejo nos enseña a mirar la realidad como una trama de conexiones múltiples. Primero, en la interconexión, todo fenómeno está vinculado entre otros, nada existe de manera separada. Es como en un ecosistema donde cada acción repercute en muchas otras, formando redes dinámicas de influencia. En cuanto a la relacionalidad, los elementos no se entienden por sí solos, sino en la relación que mantienen entre sí. Es esta relación la que crea significado y transforma a los propios elementos. Y el principio hologramático consiste en que cada parte está presente en alguna medida. La totalidad, así como en cada célula de nuestro cuerpo, está el ADN que contiene toda la información del ser humano. En cada fragmento de la realidad podemos encontrar huellas del todo. Pensar complejamente es entonces aprender a ver la red, los vínculos y la presencia del todo en cada parte. Es un cambio profundo pasar de ver piezas sueltas a ver un tejido vivo en permanente transformación. El principio dialógico de Edgar Morin. La dialógica, como concepto central del pensamiento complejo, nos invita a aceptar que la realidad está compuesta de elementos opuestos y contradicciones. Estas, en lugar de excluirse, pueden coexistir y dialogar entre sí para llegar a complementarse. De aquí se rompe con la idea de que el universo es simple, lineal y absoluto. Edgar Morin reconoce que la realidad está llena de estas contradicciones, tales como la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, el orden y el caos. Un punto clave para analizar es comprender que estas ideas opuestas no siempre son antagónicas,
más bien trabajan juntas de forma dinámica. Y de esta forma podríamos comprender muchas fases del pensamiento y de las teorías del mundo. Veamos el ejemplo del orden y el caos en los sistemas vivos. Es muy importante tener en cuenta que en los sistemas vivos se debe seguir un orden o organización biológica. Es el caso del ADN, que sigue patrones que fundamentalmente van uno detrás de otro al pie de la letra, pero sin embargo, cuando encontramos mutaciones, nos damos cuenta que esto no está dentro del orden y es una gran oportunidad para ampliar el aprendizaje, el conocimiento hacia adaptaciones, hacia teorías evolutivas que permiten la amplitud en esta rama. Nosotros podemos enriquecer nuestra manera de pensar apreciando estas contradicciones. Este mundo cada vez está más interconectado, cada vez es más complejo. Entonces, aprender a trabajar con estas ideas opuestas no es solo una habilidad intelectual del investigador o el estudiante o el profesional en educación, sino una necesidad para enfrentar los desafíos contemporáneos. Con esto finalizo. Autopoiesis y autoorganización. Los sistemas vivos y sociales tienen la capacidad de autoorganizarse y evolucionar. No siguen un orden rígido, sino que se adaptan al entorno. Maturin y Varela definieron a los seres vivos como sistemas autopoiéticos. Esto se refiere a la capacidad de un sistema vivo de autoproducirse y automantenerse, es decir, de generar sus propios componentes y estructura. Un ejemplo clásico de esta teoría es una célula, porque produce sus propios componentes y mantiene su estructura interna. Otro ejemplo podríamos mencionar un ecosistema, el cerebro. En una organización mencionamos la cultura empresarial y equipos de trabajo autónomo. La autoorganización es el proceso mediante el cual un sistema, sin necesidad de un plan o un control externo detallado, adapta su estructura y funcionamiento en respuesta a su entorno. Se observa en múltiples disciplinas como la biología, la sociología y la cibernética. Algunos ejemplos de esta teoría reales: el tráfico vehicular, los mercados financieros. En una organización podríamos mencionar equipos de trabajo ágiles, trabajo remoto y flexible. A manera de conclusión, podemos decir que estas teorías explican cómo los sistemas vivos y sociales evolucionan y se mantienen sin depender de un control centralizado. Otra de las características del pensamiento complejo es la multidimensionalidad, la cual es un fenómeno que no puede explicarse desde una sola disciplina, ya que es necesario integrar conocimientos desde distintas áreas. Por ejemplo, para comprender la educación hay que considerar diferentes factores como los psicológicos, sociológicos, políticos y tecnológicos. Algunas características de estas pueden ser que considera múltiples perspectivas, también analiza múltiples dimensiones, la interconexión de factores y complejidad de matices. Los beneficios que podemos encontrar en esta característica es que mejora la comprensión de los problemas y situaciones, además de fomentar la creatividad y mejorar la toma de decisiones. En conclusión, esta característica del pensamiento complejo implica considerar múltiples perspectivas, dimensiones y factores para obtener así una mejor comprensión y más completa y profunda de los problemas que se nos presenten en nuestro día a día. Gracias. En este espacio abordaré el pensamiento ecologizante de Edgar Morin. Él plantea que el ser humano y su medio ambiente forman un sistema complejo de autoecoorganización y no pueden entenderse por separado. Morin además propone superar la visión fragmentada de la ciencia moderna y adoptar un paradigma complejo que reconozca la interdependencia entre los aspectos físicos, biológicos y sociales del ser humano. Esta perspectiva además exige un saber global y transdisciplinar, capaz de comprender tanto la inserción biofísica como la distinción sociocultural del ser humano dentro de la naturaleza. Morin también destaca que la conciencia ecológica debe reintegrar el medio ambiente en nuestra conciencia social, entendiendo que la organización física del mundo está inscrita en nuestra propia vida. Finalmente, subraya que los problemas ecológicos tienen una dimensión planetaria y exige un pensamiento sistémico
así como ético, ecológico de la vida, promoviendo una visión holística y rechazando el antropocentrismo. Muchas gracias. Aceptar la incertidumbre es aceptar la posibilidad de aprender. Esto nos dice Edgar Morin. Y nos ayuda a entender que esta cuestión de la incertidumbre no es un error, sino que es una condición natural del conocimiento. Desde esta perspectiva, la realidad no es completamente predecible ni controlable, sino todo lo contrario, siempre está en constante transformación. En la ciencia, por ejemplo, la teoría de la relatividad cambió completamente nuestra comprensión del universo, ¿sí? Demostrando que pues, todo saber puede evolucionar. Desde esta perspectiva, en educación no deberíamos entonces pues, formar estudiantes que busquen respuestas fijas, sino completamente personas que sean capaces de pensar críticamente, de adaptarse y de ver en cada duda pues, una oportunidad de crecimiento. De este modo, integrar la incertidumbre en el aprendizaje indiscutiblemente pues, va a fortalecer el pensamiento complejo y ayuda en la preparación de nuestros estudiantes para enfrentar un mundo que está en constante cambio y transformación. La última característica del pensamiento complejo corresponde a la transdisciplinariedad, la cual es una forma de conocimiento que busca ir más allá de la fragmentación disciplinaria para abordar la realidad de manera más holística e integradora. A diferencia de la interdisciplinaridad, que combina los conocimientos de distintas disciplinas sin romper sus fronteras, la transdisciplinaridad supera esas divisiones para generar una comprensión mucho más profunda y global de los fenómenos. En pensamiento complejo, la realidad no puede explicarse desde un solo enfoque, ya que está compuesta por múltiples dimensiones interconectadas que requieren una visión integradora y dinámica. Esto implica la capacidad de relacionar los saberes científicos, filosóficos, artísticos y culturales, promoviendo el diálogo entre las diferentes formas de conocimiento.